los que están aquí, amén. Aleluya, gracias Señor. Vamos a orar por los hermanos, vamos a siempre. Precioso Jesús, gracias primeramente, precioso Dios, por la obra que tienes en tus siervos, Señor. Yo sé, Padre amado, que tienes, Padre bendito, un mensaje para nosotros, Señor, Padre amado, a todos aquellos que van a escuchar este día, Señor. Bendice, poderoso Dios, Padre amado, a tu siervo, y tú, Señor, úngelo con tu presencia, Señor, como siempre, y permite que fluya esa palabra, Señor. Solamente, Padre amado, permítele, Señor, Padre bendito, que salga esa palabra que tú ya le has permitido, Padre bendito, poner en su corazón, Señor Jesús. Unge, Señor, sus labios, su mente, y Padre amado, úsalo como siempre en tu precioso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor y vamos a gozarnos. Paz de Cristo. Le doy muchas gracias al Señor que una vez más nos permite estar aquí. Le doy gracias al Señor por la vida, ¿verdad? Porque Él nos da vida cada día. Por Él abrimos nuestros ojos cuando despertamos en las mañanas. Por Él nos da sueño para que podamos reposar nuestro cuerpo físico. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque Dios es tan bueno y misericordioso. Sin Él no somos nada. Sin Él no podemos nosotros darnos vida a nosotros mismos. Y en esta tarde, hermanos, yo les quiero compartir algo que estaba en mi corazón de hace tiempo, nomás que yo lo había cambiado. Y yo le había puesto como título El libro de nuestras acciones. Y quiero que vayamos ahí a Apocalipsis, capítulo 20, y el verso 12. Apocalipsis 20, 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Puede tomar su asiento, dando un gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él nos sacó de las tinieblas para su luz admirable, que nos sacó con un propósito de que igual que lo compartamos, que compartamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Él nos ha dado libertad, Él nos ha dado sanidad, que Él nos ha cambiado nuestra mente. Yo no sé cuántos estábamos atados en nuestra mente. Muchos pensábamos negativos de nosotros mismos, ¿verdad? Muchos decíamos que no servíamos para nada, que yo creo que en alguno de nosotros hubo pensamientos de suicidio, pensamientos de desprecio hacia uno mismo, ¿verdad? Yo le digo porque yo lo sentí en muchas ocasiones. Yo decía eso de mí, llegué a pensar eso de mí, que yo no sirvo para nada, que no tengo. Yo decía, no tengo una carrera, me menospreciaba a mí mismo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que Dios, como dice en su palabra ahí, en Pedro, dice que Él nos sacó de ese mundo de tinieblas a su luz admirable y nos ha dado libertad. Ahora dice ahí en San Juan, dice solamente que si permanecemos, ¿verdad?, seremos verdaderamente sus discípulos y entonces seremos realmente libres. El Señor ya nos ha llamado, pero necesitamos permanecer para ser realmente libres, porque muchas veces, aunque estamos aquí, todavía quedan cosas, ¿verdad? Todavía quedan raíces que están ahí en nuestro interior y que necesitan ser sacadas también, ¿verdad? Pero para eso dice, necesitamos permanecer, porque si permanecemos, entonces vamos a ser sus discípulos y entonces vamos a ser realmente libres. Este pasaje que leímos aquí de Apocalipsis habla acerca de los libros, y como le dije yo meditaba hace tiempo y meditaba en este verso y pues vino a mi mente esto de que
de que hay un libro de nuestras acciones. ¿Ya? No que haya una palabra específica donde explícitamente diga que Dios va tomando nota a nota de todo lo que hacemos. Pero si nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar muchos versos donde podemos mirar, donde la Escritura dice que vamos a ser juzgados por lo que hacemos, por lo que vivimos, ¿ya? Por cómo nos comportamos, por quiénes somos, ¿ya? Y lo voy a llevar, mire, que vaya conmigo a varias escrituras. Yo tengo aquí primeramente, para empezar, el Salmo 139. El Salmo 139 y del verso 1 al verso 4. Algo que mencionó el pastor hace un ratito, el Salmo 139, dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. En este pasaje podemos ver que verdaderamente el Señor no podemos esconder nada de Él, porque dice que Él examina nuestros pensamientos. Aún nosotros no hemos pronunciado o no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a decir, ¿verdad? Por eso, como decía el hermano, si alguien, cuando Dios nos pone a alguien para hablarle, porque Dios sabe qué palabra le vamos a decir, ¿ya? No va a mandar a alguien que está pasando por una necesidad tremenda con alguien que no tiene conocimiento de Dios, ¿ya? Cuando Dios quiere bendecir a alguien, siempre lo manda con la persona correcta. Y dice este pasaje eso. Entonces, como le decía yo, que la palabra de Dios no dice explícitamente, pues, que Dios lleva un registro de cada acción que nosotros hacemos, pero sí conoce Él todas nuestras obras, y en este pasaje lo corroboramos aquí. Y luego de aquí, mire, quiero que vaya al libro de Jeremías, un verso que lo leímos mi esposa y yo hace unos días. Yo no sé si ella lo subrayó, pero yo hasta lo leímos y yo le dije: mira este verso, qué hermoso está. Y es al capítulo 23 y el verso 24. Jeremías 23, 24. Dice la palabra de esta manera, dice: ¿se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? Son dos preguntas, este verso son dos preguntas, mire, dos preguntas poderosas de parte de Dios. Dice: ¿no lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? ¿Ya? Otra vez se lo voy a volver a leer. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Ya? En ningún lado. No hay una cueva, no hay un lugar abajo de una mesa, abajo de una cama, que nos podamos meter donde Dios no nos vea, ¿ya? Porque ahí mismo donde leímos el Salmo 139 dice que aún abajo si al Seol, en el Seol hiciéramos nuestra morada, o sea, en la tierra, en la tumba, aún ahí el Señor nos ve, ¿ya? Aún en las tinieblas, dice, las tinieblas resplandece más que la luz. Y este verso es una pregunta: ¿a dónde se va a esconder el hombre? ¿A dónde nos vamos a esconder nosotros que el Señor no nos vea? ¿Ya? No hay lugar donde podamos escondernos. Y luego dice: ¿no hice yo el cielo y la tierra? El Señor lo hizo todo, por eso es que Él lo conoce, ¿ya? Del Señor es la creación del Señor, Él nos hizo a nosotros. Mire qué tremendo, es algo. Yo he platicado así también con muchas personas, y yo les he dicho a varias personas, con mis compañeros de trabajo, y yo a veces les he dicho: mira cómo Dios nos ama, que dice
San Juan 3:16, un verso muy conocido de todos nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya? Que es una palabra que no se puede explicar, o sea, no hay una palabra para explicar el amor de Dios, por eso solamente dice porque de tal manera, ¿ya? Porque no hay una palabra específica para explicar ese amor de Dios para con los humanos, con los seres humanos. Y qué tanto nos ha amado, fíjese, que somos su máxima creación. Dice el Salmo 8, dice que Él nos hizo un poco menor nada más que los ángeles, y que nos coronó de gloria y de honra, y que toda su creación la puso bajo nuestros pies. Dice, ovejas, bueyes, las bestias del campo, los peces del mar, y luego dice, todo cuanto pasa por los senderos del mar, toda su creación, Dios la puso bajo el dominio, bajo la autoridad del hombre. No más que el hombre perdió esa autoridad. Pero mire cuán grande, o sea, tanto Dios qué tan valiosos somos, pues, porque a todas las cosas Dios las crió con su palabra. Ya, nosotros ya todos creo hemos leído cómo Dios hizo toda la creación, que dice que solamente Él empezó hablando, ¿verdad? Él habló y todo fue creado, los cielos, la tierra, todo lo crió con su palabra. Pero cuando llega al hombre, Él dice que Él usa sus manos. Dice, tomó polvo de la tierra, tomó lodo, hizo una figura y aquella figura le sopló y se convirtió, esa figurita de barro que Él había hecho con sus manos, se convirtió en un ser viviente, en una alma viviente. Entonces somos su máxima creación por ese hecho, ¿verdad? De que Él usó sus manos para crearnos. Él no nos crió solamente con su palabra, pero Él usó sus manos para crear al hombre. Y ahora le dice al hombre, ¿dónde te vas a esconder tú que yo no te vea? ¿Habrá algún escondrijo, alguna cueva donde te puedas meter que yo no te vea? Claro que no, ¿ya? Dios, a donde el hombre se vaya, Dios lo mira. El hombre no se puede ocultar de la presencia de Dios. Y en verdad, o sea, yo a veces comparto con mis compañeros ahí, les digo, mira, cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios nos ama. Y una cosa sí es cierto, lo que leímos en Apocalipsis dice que en aquel día los libros serán abiertos y todos vamos a ser juzgados según las obras que estén escritas ahí, ¿ya? Entonces, como les decía, volviendo otra vez al tema que Dios, o sea, no hay un verso donde diga que Dios está escribiendo cada acción, cada cosa que nosotros hacemos, pero lo que vamos leyendo o lo que hemos leído, como el Salmo 139 nos dice, ¿verdad?, que Dios nos conoce, que no nos podemos esconder. Ahora mire, le pido que vaya conmigo allá a Eclesiastés y vamos a ver un primer verso, ¿verdad?, donde dice esto. Eclesiastés capítulo 12, son los últimos versos del libro de Eclesiastés. Son unos versos que a mí en lo personal me gustan mucho, los tengo en mi mente, siempre los platico con mi esposa, ¿verdad?, de estos dos versos. Eclesiastés capítulo 12 y el verso 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire esta primera parte, este primer verso, ¿cómo dice? Dice que el fin de todo el discurso oído, o sea, el propósito de todo lo que escuchamos, ¿verdad?, sea aquí en este lugar, sea que usted escuche una prédica en el teléfono, sea que usted vaya a otra iglesia, a otra congregación, y usted escuche un mensaje, el propósito de esos mensajes es que nosotros seamos temerosos de Dios, ¿verdad?, que nosotros tengamos temor de Dios, y dice, y guardemos sus mandamientos. Ese es el propósito de cada mensaje que nosotros vayamos a escuchar. Y luego dice el verso 14, la razón por la cual de poner atención a ese verso, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿ya?
Es un verso muy poderoso. Digo, le decía yo, la escritura no dice que Dios lleva un registro, pero aquí encontramos donde dice que Dios traerá a juicio, traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala lo que hayamos hecho. Entonces, no está diciendo que Dios está anotando, pero sí por este verso podemos ver que hay un registro de lo que vayamos haciendo, de lo que vamos, de nuestro diario vivir, ¿ya? Porque dice que Dios va a traer a juicio toda cosa que nosotros hagamos, ¿ya? Si dice aquí toda sea buena o sea mala, o sea, si yo me estoy portando bien y no pido perdón a Dios, eso, aunque yo diga que soy cristiano, que soy hijo de Dios, pero dice la palabra de Dios, a mí me dice en Primera de Juan, que dice que nosotros no podemos decir que no tenemos pecado, ¿verdad? Porque aunque estamos sirviéndole a Dios, seguimos cometiendo faltas. Entonces tenemos que llevar una vida de arrepentimiento continuo, pidiéndole perdón a Dios por las cosas que conscientemente, o sea, sabemos que hicimos algo malo. Tenemos que pedirle perdón a Dios, porque si no pedimos perdón a Dios, esas cosas no van a ser borradas, esas cosas van a estar escritas aquí, dice la palabra de Dios, que entonces vamos a ser juzgados conforme a lo que está escrito. Pero la palabra de Dios sí dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice ahí? O sea, que Dios nos perdona. Y tenemos este privilegio nosotros como hijos de Dios, que si nosotros hacemos algo que está indebido, venimos al Señor y le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. No así los que están separados de Dios, ¿verdad? No tienen este privilegio, y no así todo aquel que se aparta de Dios, que no quiere escuchar de Dios, o aquel que le entra por un oído y le sale por el otro, ¿ya? Sino que tenemos que estar conscientes de esto, ¿ya? La palabra esto nos dice que Dios va a traer a juicio toda cosa encubierta, dice, sea buena o sea mala. Y en esto, mire, si quizás no todos, yo le doy gracias a los hermanos, al pastor, al hermano Efraín, a todos los hermanos que comparten, que me dan esta oportunidad también de compartir, ¿verdad? De estar aquí al frente de ustedes. Le doy gracias, pero aún si no lo hiciera, yo le digo, no jactancia, pero trato de poner atención a las peticiones que se piden, y en mi casa oro y digo al Señor, oro pues a Dios por las peticiones que escucho, las tengo en mi mente. Hace tiempo yo recuerdo una petición que el hermano Miguel pedía oración por una pareja que tenía problemas, creo, con su vecino, que se llamaba Nelson, creo, el varón, y estuve orando por un tiempo. Entonces dice la palabra de Dios que si nosotros, miren, en secreto hacemos cosas buenas, todo eso, ahí hay un registro. Y cuando sea el día del juicio, todo aquello va a ser descubierto. Si nosotros actuamos bien, aún en lo secreto, ¿verdad? Que quizás los hermanos no lo miran, pero usted está orando. Quizás estamos orando por la congregación, que el Señor nos ayude, que nos ayude a todos a caminar con temor de Dios. Quizás usted diga, Señor, yo no predico, yo no comparto, yo no tengo palabras, yo no doy un tratado, pero usted ora por los hermanos, y usted cada mañana usted dice, Señor, guarda a mis hermanos, que todos podamos vivir este día con temor de Dios. Entonces, toda esa oración que usted está haciendo, el Señor la está notando. Hay un registro. Como le digo, no dice claramente, ¿verdad? Pero sí lo dice, que hay un registro. Podemos entender que hay un registro de todo lo que hacemos, sea bueno, dice, o sea malo, ¿verdad? Entonces, mire, sigamos en este estudio, digamos así, y lo invito a que vaya a Mateo capítulo 12, Mateo 12, del verso 35
verso 35 dice de esta manera: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero mire lo que dice el verso 36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Otra vez, como le digo, no es que esté este verso diciendo explícitamente que Dios está anotando, pero sí dice, mire lo que dice. Dice el verso 35 que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro va a sacar malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, dice. Entonces dice la palabra que tengamos cuidado, ¿ya? Que tengamos cuidado, porque aquí nos da a entender que el Señor lleva un registro, que hay un registro de nuestras acciones, ¿ya? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es cuando compartimos con los demás? Dice que hay un registro, o sea, no las palabras ya las dijimos y no se fueron al olvido, no nomás la dijimos y ya, como que nada pasó. No, hermanos, aquí la palabra de Dios, ¿ya?, dice que hay un registro. Entonces, como le decía yo, si por ahí a nosotros se nos sale una palabra incorrecta, lo que tenemos que hacer es venir a los pies del Señor y pedirle perdón a Dios, ¿ya? Porque de esa manera ese mal registro se va a borrar, ¿ya? Porque así dice el Señor. Dice que si nosotros pedimos perdón a Dios, Él esas malas acciones, Él las quita, las echa en lo profundo del mar y no se acuerda más de ello, ¿ya? Pero si no lo hacemos, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Verdad? Si no lo hacemos, ahí está el detalle. Porque entonces todo aquello que estemos haciendo incorrecto se va quedando como un registro. Entonces, mire, yo quiero que siga conmigo, ¿verdad? Que no se me quede, no se me duerma, y vayamos a esto adelante en este estudio. Ahora lo invito a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos 14, déjeme porque yo no lo tengo. Romanos 14, el verso 11, dice el Señor de esta manera: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, dice el 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mire lo que dice la palabra de Dios. El verso 11 otra vez: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí nosotros vamos a dar cuenta. Dice el Señor mismo diciendo, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Dice el Señor que ante Él se va a doblar toda rodilla de todas personas, creyentes o no creyentes. En aquel día dice que toda rodilla se doblará ante Él y todos vamos a dar cuenta ante Él de nuestra vida, ¿ya? De nuestra vida, así sencillo, de lo que hayamos hecho. Por eso le digo, hermanos, es importante que llevemos una vida de arrepentimiento, ¿verdad? Si en mis pensamientos, incluso, ¿verdad?, porque dice el Salmo 139 que Él conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Si en mi mente pasaron pensamientos malos, entonces yo tengo que traerlos ante el Señor, postrarme ante su altar y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, yo tuve estos malos pensamientos, ¿verdad? Perdóname por ello. Y el Señor es bueno y misericordioso y Él nos perdona. Ahora mire, lo invito a que vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4.
se me... El verso 11. No, perdón, el verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sé si estos versos que usted ha leído, que hemos leído, si han entrado en su corazón, ¿ya? Pero lo que hemos leído, la palabra de Dios, los versos que hemos leído, esos versos nos dicen a nosotros que hay un registro, ¿ya? O nos dan a entender que hay un registro de nuestras acciones y que tenemos que ser cuidadosos, ¿ya? Que tenemos que ser temerosos de Dios, que tenemos que llevar una vida de arrepentimiento. Ahora mire el verso 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿ya? Una vez más, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas, dice, están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel, o a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿ya? No hay nada encubierto. Dice la palabra de Dios que todo está desnudo ante su presencia. Todo está desnudo ante Él. Está desnuda nuestra alma, nuestro espíritu, ¿ya? Todo nuestro ser, nuestro interior está desnudo delante de Dios. Él nos conoce, ¿ya? Él nos conoce tal y como somos, ¿ya? Aquí venimos, nos vestimos, ¿ya? Nos vestimos, procuramos vestirnos, ¿ya? De una manera, digamos, presentables, porque venimos ante la presencia de Dios, ¿ya? Pero yo no sé si alguna vez usted, perdóneme por lo que voy a decir, pero yo no sé si alguna vez usted ha orado en ropa interior o quizás en su cama, ¿ya? Desnudo. Yo lo he hecho. Y yo digo, no me siento mal porque el Señor nos conoce, dice la palabra, ante Él estamos desnudos, ¿ya? Simplemente la ropa es para cubrirnos nuestro cuerpo, pero nuestro interior, ¿ya? Nuestro ser, que es lo más importante, Él lo conoce, ¿ya? Él lo conoce, ¿ya? Así que yo no me siento avergonzado, que a veces me levanto en la madrugada, a medianoche, y hay algo en mi mente, y yo me siento, a veces mi esposa no se da cuenta, y yo me siento y le doy gracias a Dios, o empiezo a hablarle a Dios, y no me he visto para hacerlo, ¿eh? Porque la palabra de Dios a mí me dice que ante Él estamos desnudos, ¿eh? Sea que estemos vestidos o que no, ante Él estamos desnudos, en nuestro interior. Él nos conoce, Él conoce todo nuestro ser, a Él no le podemos engañar, ¿ya? Mire, yo he tenido oportunidad, el otro día hablaba con un muchacho, ¿ya? Y me empezaba a platicar unas cosas de su vida. Entonces yo le dije, mira, al Señor no sabes cuánto a Dios nosotros le importamos como seres humanos, como seres que Él nos crió, que Él tomó de su tiempo, Él usó sus manos para crearnos. Nosotros muchas veces no podemos entender cuánto le importamos a Dios. Le importamos tanto, ¿ya? Que a Él le importa nuestra salud, le importa nuestra vida espiritual, le importa nuestra alma. Tanto le importa nuestra alma que Él vino y se formó un cuerpo y dio ese cuerpo en sacrificio para que nuestra alma sea salva. A Él le importan nuestros sentimientos como persona. A los jóvenes, ¿verdad? Esta persona que me habló era joven. Yo le dije, mira, no te preocupes. No te preocupes si tú dices, ay, es que la muchacha Julana no me hizo caso, a la persona que te le dijiste no te hizo caso. Le digo, no te preocupes, ¿ya? Al Señor le importas. Él solamente dice
¿verdad? Que uno debe de tener paciencia. Y luego dice, no recuerdo la cita, pero eso sí recuerdo que es en Proverbio, dice que Él nos apartará, al hombre le dice, de la mujer extraña. Y no quiere decir de allá del mundo, sino extraña, de que no sea la que Él tiene en propósito, ¿verdad? Quizás la muchacha o el joven que está para Dios quizás no está viniendo a la iglesia, pero eso no quiere decir que sea un extraño, ¿verdad? Sino que va a llegar en el momento justo. O sea, si eres paciente, Dios ya tiene elegido, yo le decía a esta persona, la persona indicada para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que ser pacientes, porque a Dios le importa eso, ¿ya? Dios no es ajeno a nuestros sentimientos, ¿ya? Si lloramos, si nos sentimos mal, Él lo siente, Él siente con nosotros, ¿ya? Si estamos enfermos, el Señor se compadece, ¿ya? Él es nuestro Padre amoroso que le importamos tanto. Nomás que nosotros, como seres humanos, a veces nuestra mente no logra entenderlo todo, ¿ya? Es imposible. Por eso a mí me gusta un verso en Deuteronomios 29, donde dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las pongamos por obra. O sea, lo que podamos entender, lo secreto, lo que no se puede entender, hay que dejárselo al Señor, ¿verdad? ¿Para qué andarse mortificando? Pero las cosas que yo entiendo son las que yo debo de esmerarme por ponerlas por obra, ¿verdad? De no ser perezoso. Dice ahí en la palabra de Dios que en lo que requiere diligencia, que no seamos perezosos. Si hay cosas que en nuestra vida requiere diligencia, como yo no sé, cada uno de nosotros conoce su vida espiritual, cómo estamos delante de Dios. Si en mi vida yo sé que yo necesito acercarme más a Dios, entonces no debo de ser perezoso y necesito hacerlo, ¿verdad? Debo de buscar más de Dios. ¿Por qué? Por esta razón de que un día vamos a estar ante la presencia de Dios y vamos a dar cuenta. Esto, mire hermanos, sea que lo crea usted o que no, esto así va a ser, ¿ya? Porque la palabra de Dios así lo dice, ¿ya? No lo digo yo de mi propia mente, y la palabra de Dios lo dice, ¿ya? Dice que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de nosotros mismos, ¿ya? No van a dar cuenta los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, ¿ya? Sino cada uno de nosotros, ¿ya? Cada uno de nosotros, cada uno de los que tuvimos la oportunidad de decir que conocemos del Señor, ¿ya? Entonces vamos a dar cuenta. Por eso es necesario que cuando tomemos la palabra del Señor y leemos, hay que leer con atención, no como yo no sé si ustedes leyeron las revistas de caricaturas allá cuando yo era chico, leía una revistilla que se llamaba Condorito, y ahí puros chistes. Entonces, la palabra de Dios yo a veces leo con mi esposa, tenemos un hábito, o más bien nos pusimos un propósito, ¿verdad? de terminar la palabra en este año, y gracias a Dios hemos avanzado. Entonces yo le digo muchas veces a ella, cuando veo que vamos, o que estaba leyendo nomás así, que se come muchas palabras, digo, es porque no está leyendo con atención, ¿ya? Cuando se está uno durmiendo, es porque no le está tomando sabor, ¿ya? Yo le digo, pues ya, si mejor te estás durmiendo, mejor no, porque hay que leer poniéndole atención a lo que la palabra de Dios dice, ¿ya? Y a través de la palabra de Dios podemos encontrar todos estos versos que yo les acabo de compartir. Mire, yo no sé si usted los saboreó, si usted los puso en su corazón, los puso en su mente, pero si tiene oportunidad, medítelos, ¿ya? Medite qué dice Jeremías 23, capítulo 23 y el verso 22. ¿Habrá algún escondrijo donde el hombre se pueda meter? ¿Habrá alguna cueva donde el hombre se pueda meter que Dios no lo mire? ¿Verdad que no? No hay un lugar. No hay un lugar. Y luego, ¿qué dice Mateo?
Dice que de toda palabra ociosa que hable nuestra boca, vamos a dar cuenta. Dice lo último que leímos aquí, que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante la presencia de Dios. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ya? Todas las cosas. No hay nada encubierto ante los ojos del Señor. Si hacemos bien, si oramos unos por otros, de verdad, si usted lo hace, hay un registro. Si usted dice amén y no lo hace, más vale que pidamos perdón a Dios, porque entonces estamos diciendo mentira. Y dice la palabra de Dios que al Señor no le agradan las mentiras. ¿Ya? Entonces la mentira dice que es pecado. Si nosotros decimos que oramos unos por otros y no lo hacemos y decimos amén, entonces estamos pecando. Y es mejor venir a la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname, yo he pecado, yo no he orado por mi hermano y he dicho amén. ¿Ya? Así sencillo, sencillo. No es como dice, como dice la Escritura. Le digo el verso que a mí me gusta mucho, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, déjeselas al Señor, pero las que yo entiendo, yo tengo que esforzarme, poner lo mejor de mí para llevarlo a cabo. ¿Ya? Entonces, mi deseo es que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere, que sigamos adelante, que miremos esto, hermanos. La palabra de Dios no es complicada. La palabra de Dios no es complicada como muchas personas dicen. La palabra del Señor es sencilla, es para nosotros, es algo, sí, es algo que no tiene uno que buscarle tanta vuelta, ¿verdad? Es simplemente creerla. Bueno, que el Señor los bendiga y sigamos adelante, sigamos gozándonos en Dios, que Dios es bueno. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Dios quiere que usted y yo nos demos cuenta que lo que usted hace